Hola, he tenido muchas personas preguntarme acerca de la Navidad, si se puede celebrar, si es algo pagano o no, y como respuesta decidí hacer este video. Algunos dicen de que el 25 de diciembre tiene que ver con una celebración pagana de los romanos, celebrando lo que se llamaba el Sol Invictus, el festival del nacimiento del Sol victorioso. Otros hablan del árbol de la Navidad. No tiene un origen pagano. ¿Pueden cristianos usar árboles de Navidad? ¿No son árboles objetos de adoración para diferentes religiones paganos? Y como creyentes, ¿cómo debemos responder ante estas cosas? Quiero también reconocer que muchas de estas preguntas y enseñanzas hablando de esto vienen en gran parte de personas que quieren agradar a Dios y quieren hacer lo correcto. Entonces vamos a hacer tres cosas. En este video vamos a ver si en verdad el 25 de diciembre tiene raíces paganas, si realmente fue una fiesta romana que la iglesia en algún momento le robó. En otro video vamos a ver de dónde salió el árbol de la Navidad y finalmente vamos a hablar de cómo pensar y qué hacer con aspectos paganos de nuestra cultura. Sin duda hay cosas que han entrado en la Navidad que no tienen raíces bíblicas. ¿Qué hacemos con eso? Comencemos entonces con la primera parte, con la fecha del 25 de diciembre. El argumento en contra es que fue una fiesta pagana. Como ya mencioné, el Sol Invictus o el Sol Victorioso, que fue instituido por el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre. Y el argumento dice que los cristianos robaron este día de los paganos y por tanto fue originalmente una fiesta pagana. Sus raíces, sus comienzos se encuentran en esta fiesta. Por lo tanto, al celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha es algo pagano también. Y algunos dicen que el celebrarlo es adorar a otro Dios. Pero primeramente quiero decir que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y si tuviera que poner una fecha, yo que cito al doctor Michael Heiser, que en esta parte, que él dice que pone la fecha del nacimiento de Jesús el día 11 de septiembre del año 3 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo llegamos a esta fiesta entonces el 25 de diciembre? ¿De dónde salió? Bueno, en el libro que es llamado Calculando Navidad, la historia detrás del 25 de diciembre, escrito por Thomas Talley, da una mirada académica de cómo se llegó a esta fecha y cómo se asoció con el nacimiento del Señor Jesucristo. Quiero hacer un paréntesis aquí, que todo lo que voy a decir está respaldado por trabajo académico. El hecho de que no sea tan popular como otros artículos que uno encuentra por internet no quita su validez. Es más, hay tantos descubrimientos que se han hecho en los últimos años que comentarios de la Biblia que tienen más de 10 años ya han expirado. Entonces no están al día con todos los descubrimientos. Bueno, el autor menciona la idea del 25 de diciembre y que viene de raíces paganas. Se encuentra su origen con otros académicos teológicos del siglo XVII y del siglo XVIII. Paul Ernst Jablonski fue un protestante alemán y él quería demostrar que la celebración del nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre era una de muchas paganizaciones que el cristianismo del cuarto siglo adoptó. Con muchos protestantes, y como muchos de sus protestantes de ese día, atribuyó muchos males a la Iglesia católica. Otra persona era Dom Jean Hardouin. Él era un monje benedictino y él trató de demostrar que la Iglesia Católica adoptó esta fiesta pagana para hacerlo algo evangelístico, pero sin paganizar el Evangelio. Lo que ellos escribieron está realmente al corazón de todo este argumento. En el calendario creado bajo Julio César en el año 45 a.C., el solsticio del invierno cayó en el día 25 de diciembre y estos dos autores asumieron que por lo tanto la fiesta tuvo un significado pagano antes de tener un significado cristiano, entre comillas. A propósito, es de aquí también donde nace la idea que esta fiesta tiene raíces hasta Babilonia. Sin embargo, no existe nada que corrobore esta verdad. No hay nada en la historia de Babilonia que indique esto. Ahora, esta fecha no tuvo ningún significado religioso para los romanos hasta el tiempo de Aurelio. Habían dos templos del sol que el clan de Aurelio tenían que mantener. Pero no había nada con la fecha del 25 de diciembre. Estas dos sectas cayeron en popularidad y negligencia en el segundo siglo. Y en parte era porque el mitraísmo
o también conocida como los misterios de Mitra, una secta, vino a ser mucho más popular. Aurelio era antagonista contra los cristianos y su reinado fue del año 270 hasta 275, cuando fue asesinado. Y él estableció la fiesta del Sol Victorioso como una manera de unificar las diversas sectas paganas en Roma bajo la idea del nuevo nacimiento del Sol. Al crear esta nueva fiesta, se aprovechó del solsticio de invierno, donde el día es más largo y la noche y la oscuridad es menor, y usarlo como símbolo de un nuevo renacer para Roma. Y si le robaba la fiesta a los cristianos, bueno, tanto mejor. Los cristianos no robaron la fiesta a los romanos. Era al revés. Los romanos le robaron la fiesta a los cristianos. Y hay mucha evidencia respaldando este hecho. La gran pregunta entonces es si hay evidencia que los cristianos usaron esta fecha como celebración. Y de ser así, ¿cómo se llegó a esta fecha? Aún no descubrimos esto. Es verdad que hay evidencia de cristianos usando esta fecha para celebrar el nacimiento de Jesús y que viene años después de Aurelio, en el año 336. Y esto es también lo que muchos usan como fuente de que es como fiesta pagana. Pero hay evidencia de los cristianos griegos del este y latín del oeste que trataron de averiguar la fecha del nacimiento de Jesús mucho antes de celebrarlo, y esto es importante. En otras palabras, la fecha existía en el pensamiento cristiano mucho antes de que se hiciera alguna celebración o hubiera una liturgia del nacimiento de Jesús. Y esta fecha existía en el pensamiento cristiano mucho antes de Aurelio. La evidencia apunta al hecho de que el día 25 de diciembre, como fecha del nacimiento de Jesús, vino como consecuencia de tratar de descubrir la fecha de la muerte y resurrección de Jesús. Los creyentes estaban más interesados en saber la fecha exacta de la crucifixión de Cristo que su nacimiento. Y esto era una obsesión para estos creyentes, y con buena razón. Pero después hubo el pensamiento que si se puede calcular la fecha de su muerte y resurrección, tal vez se pueda calcular la fecha de su nacimiento también. Bueno, ¿cómo sucedió todo esto? Todo tiene que ver con cuándo tomó lugar la última cena de Jesús. Y ellos siguieron el Evangelio de Juan y creyeron que la muerte tuvo que tomar lugar el 14 de Nisan, de acuerdo al calendario lunar hebreo. Ahora, académicos están de acuerdo en que la muerte de Cristo solo pudo tomar lugar en el año 30 después de Cristo o 33, porque son los únicos años en que la tarde de Pascua pudo haber caído en un día viernes, con la posibilidad de ser el 7 de abril del año 30 o el 3 de abril del año 33. Ahora, de acuerdo al doctor Tighe, nos menciona de que había un conflicto con el calendario. El calendario judío era un calendario lunar que consistía de 12 meses de 30 días cada uno, y cada cuantos años, por decreto del Sanedrín, y para mantener el calendario sincronizado con los equinoccios y los solsticios, añadían un 13º mes. Y tratar de descifrar la fecha exacta era muy, muy difícil. Los cristianos griegos del este querían encontrar una fecha equivalente al 14 Nisan en su propio calendario. Y como Nisan era el mes donde ocurría el equinoccio de primavera, ellos escogieron el día 14 del mes correspondiente al equinoccio de primavera para ellos. En el año 300, el calendario griego fue reemplazado con el calendario romano. Y como las fechas de los calendarios no concordaban, se quedaron con el 6 de abril. En contraste, los cristianos del occidente en Roma y el norte de África querían hacer lo mismo, pero ellos llegaron a la conclusión de que era el 25 de marzo del año 29, cosa que es imposible, pero que esa era la fecha. Así que en el este tenemos el 6 de abril y en el oeste tenemos el 25 de marzo. Y es aquí donde se introduce una idea que era popular aún en el tiempo de Cristo. No es algo que encontramos en la Biblia, sin embargo era algo en la cual todos pensaban. Y es la idea de lo que se llama la edad integral de los grandes profetas judíos. La idea era de que si uno era un verdadero profeta de Dios, la fecha de su muerte, el día y el mes, iba a corresponder con el mismo día y mes de su concepción. Aquí es donde llegamos a la fecha del 25 de diciembre. Los primeros creyentes aplicaron esta noción a Jesús.
Y el énfasis que tenían no era el nacimiento de Jesús, sino que querían saber cuál era su muerte para poder celebrarlo. Pero ahora, como han llegado a la fecha, añaden los 9 meses al 25 de marzo y llegamos al 25 de diciembre. La celebración de esta fecha nace de la Iglesia Occidental. En un sermón de San Juan Crisóstomo, parece que se celebró el 25 de diciembre del 386, el año 386, y de aquí empezó a esparcirse como una fiesta cristiana y fue adoptada en Alejandría alrededor del año 432 y en Jerusalén un siglo después. Los armenios nunca adoptaron esta fiesta, pero hasta el día de hoy lo celebran el 6 de enero, junto con la historia de los Reyes Magos. Por lo tanto, el 25 de diciembre no tiene nada que ver con alguna influencia pagana, ni nada que ver con Constantino o la fiesta pagana de Aurelio. Ni siquiera fue la intención original de los creyentes del primer siglo. Su preocupación era cómo celebrar bien la muerte y la resurrección de Cristo. La fecha de su concepción era algo extra. Entonces, esta noción de que la iglesia fue influenciada por la cultura del día, o de que estaban hablando de la necesidad de celebrar el nacimiento de Jesús y deciden, ¿sabes qué? ¿Por qué no robamos esta otra fiesta pagana? Simplemente no es verdad. No estoy diciendo que sus calculaciones son correctas, solo estamos viendo de dónde vinieron. Y ya mencioné que Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero hay algo más que indique esto, algo más en la historia. Sabemos que esto era el pensamiento de ese entonces, pero hay algo concreto. Bueno, hay un texto de Hipólito, específicamente su comentario del libro de Daniel. Él vivió del año 170 a 240 después de Cristo, y así que predata a Aurelio. Y el comentario de Hipólito del libro de Daniel, específicamente Daniel 4, versículo 23, es uno de los testigos más tempranos que tenemos de la fecha del 25 de diciembre. Él menciona específicamente a Jesús naciendo en diciembre, y esto era casi un siglo antes de Aurelio. ¿Y qué del este? Bueno, ahí también encontramos lo mismo. Tenemos a Clemente de Alejandría, que fija la fecha del 6 de enero como el nacimiento de nuestro Salvador. Ellos fijaron la fecha del nacimiento de Jesús unos 100 años antes de empezar a celebrarlo. La iglesia del primer siglo no estaba tan interesada en celebrar su nacimiento como su muerte y resurrección. Y a propósito, estas fechas también vienen antes del comienzo de lo que conocemos como la Iglesia Católica. Hay aquellos que dicen que esta fiesta comenzó con la Iglesia Católica y tiene algo siniestro. Sin embargo, estas conclusiones a las que llegaron las iglesias del este, como también del oeste, vienen mucho antes. Entonces, ¿es el 25 de diciembre o el 6 de enero algo de origen pagano? La respuesta es no.